Dieran más. Ok, que no Y siguiera bueno, ese también trataron crecimiento de extendido de las ciudades, ¿no? crear alrededor de estas viviendas un anillo, perdón, verde para pues tener un espacio verde mayor. Ok, Y ya, asegurar los espacios verdes, ¿no? Ajá, ok. ¿Dentro de qué movimiento estuvo estas ciudades que tuvieron esas modificaciones? en el New, ay, no me acuerdo de la otra ¿En palabra. el New Urbanism o en el Sí, de Smart Growth? no, ¿Crecimiento inteligente o nuevo urbanismo? New Urbanism. En el New Urbanism, ok, muy bien. Por ahí, Gaby, ¿qué fue lo que investigamos? ¿Qué ciudades encontramos? Buenos días. Le comparto, es que hice algo. Ah, ok, perfecto. ¿Sí se ve? Ahí va, ahora sí ya se ve. Bueno, de las ciudades que ahí pues es una pequeña introducción de lo que es el nuevo urbanismo y el crecimiento inteligente, que son dos enfoques relativamente nuevos de, digamos, para organizar las ciudades, para el diseño urbano, que se ocupan de los problemas ambientales, los problemas de vivienda y el bienestar de la comunidad. Aquí pues ya usted no las había mencionado, los principios del Smart Growth. Y aquí está lo de las ciudades. Encontré, por ejemplo, en el Bronx, Nueva York, un proyecto que es Vía Verde, que es un edificio asequible, orientado al tránsito y de alta eficiencia energética, presenta un diseño que enfatiza la salud y el bienestar de los residentes. Los tejados de Vía Verde sirven a los residentes al proporcionar productos frescos en los jardines comunitarios, lugares para socializar en los espacios públicos y energía a través de paneles solares. ¿Le menciono los demás o le doy otro ejemplo nada más de New Urbanism? Si quiere, checamos, sí, otro de Smart Growth y vemos ya los de New Urbanism. De Smart World también tengo aquí en México, Culiacán, Sinaloa, que es un proyecto que se tiene de crecimiento eficiente de los asentamientos urbanos del municipio, perdón, evitando el desperdicio de capital urbano fijo y nuevos costos de fragmentación y dispersión de asentamientos. Ok, sobre todo en asentamientos humanos. Ok, muy bien. Ajá. New Urbanism, pues son los principios también. Y de aquí de ciudades tengo a Las Catalinas en Costa Rica, que es una ciudad costera en la provincia de Guanacaste, en el noreste de Costa Rica, concebida como una ciudad playera, compacta y transitable. Las Catalinas fue fundada en 2006 por Charles Brewer e incorpora muchos de los principios del nuevo urbanismo. Y de aquí, del nuevo urbanismo, tengo eh, aquí un caso que vimos el semestre pasado, que se llama Villa 21 en Buenos Aires. Ajá. Este es un proyecto que integra a los habitantes y al barrio, a las ciudades de Buenos Aires, que los habitantes tengan las oportunidades dentro y fuera del barrio, que otros habitantes conozcan el barrio, dar a conocer el barrio, equidad educativa y regularizar las propiedades. Y pues eso sería todo. Y la Ok, bibliografía. ok, muy bien, Gaby. Aparte buscó más de una ciudad, ¿no? Y justo en diferentes partes. Ujú. Esto de estos enfoques es importante porque hay muchas ciudades que se han estado enfocando, ¿no? De hecho, también aquí en Tizayuca, Hidalgo, también se tiene este proyecto que también es Smart Grow. Y es un territorio de 9.000 hectáreas que pretende crecer integrada y equilibradamente. Este crecimiento incluye una ciudad logística, zonas comerciales y de ocio de alcance regional, zonas residenciales de gama media y alta, además de
espacios económicos y de servicios estratégicos vinculados a la nueva infraestructura aeroportuaria y a las potencialidades de la región. En realidad no sé si este proyecto siga adelante porque la idea era conectarlo con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, no encontré mucha información. No sé si adelante el proyecto. Ah, ok, es interesante. Hay que darle seguimiento para ver qué pasó justo con eso, si hubo una reorganización o remodelación a partir Del proyecto. a partir de, pues, de estas modificaciones que hubo ya de que no se construye el aeropuerto, ¿no? Muy bien, Gaby. Por ahí, Bárbara, platíquenos usted qué ciudades encontró. No, igual no encontré ciudades como tal, pero ¿cómo se llama? Vi que surgió en Estados Unidos. Y y bueno, tenía como propósito, se podía aplicar a nuevos desarrollos, a rellenos urbanos y revitalización y preservación. Se puede aplicar a todas las escalas de desarrollo. En la gama completa de lugares, incluidas las calles principales rurales, las zonas suburbanas, los barrios urbanos y los centros urbanos densos. Ese es de New Urbanism. Ok, del New Urbanism. Ahí es importante también identificar, porque sobre todo, si ven estos dos movimientos, son justo lo que rescatan es que las modificaciones sean muy locales, ¿no? Particularmente el de New Urbanism, inclusive más que el primero, el del Smart Growth. El Smart Growth tiene más líneas generales, pero justo esta característica del New Urbanism que se basa en la ciudad a pie, en cómo se encuentra el barrio, esto que por ejemplo mencionaban de Villa 21, ¿no? Que es además dar a conocer el barrio, que sea identificable, que sea conocido por otros lugares, que sea bien conocido por las mismas personas que habitan dentro del barrio, que sean conocidos los espacios locales. Estas son como tal ya modificaciones que se hacen muy locales, muy según las necesidades de las personas. Por eso justo les encargué, ¿no?, que investigaran alguno en especial para ver qué se hizo, porque no se hace lo mismo en todos los países, ¿no? A partir de que se retoma ese enfoque, sino que justamente se le pregunta a la gente, bueno, ¿cuáles son entonces esas modificaciones que consideran importantes, que pueden serles útiles? Y a partir de eso es entonces cómo se modifica la ciudad, ¿no? O lo que se arregla en la ciudad, o las ideas de donde se retoman. Entonces, justo ahí la diferencia va a ser que no en todos los lugares se ha hecho lo mismo, sobre todo en el movimiento de New Urbanism, y eso es importante porque entonces justamente llama a ver cuáles son esas diferentes necesidades que se tienen en los barrios, y aparte así a nivel del barrio, ¿no? De la colonia, de la municipalidad, y a partir de eso justamente es que se proponen estas nuevas formas o modificaciones, ¿no? Entonces, por ahí vale la pena que de todas formas ustedes investiguen cuáles son esos cambios específicos que se dan, para también ver un poquito cuáles podrían ser esas modificaciones que a nosotros nos pueden servir, ¿no? Que no van a ser necesariamente las mismas, por ejemplo, de Curitiba o las mismas de Portland, ¿no? Es decir, ya solicita que se voltee a ver específicamente cuáles son las necesidades y qué se puede hacer. Ok, platíquenos por ahí, ¿quién más nos falta? Chabeli, Denise, platíquenos un poquito, ¿qué fue lo que usted investigó? Sí, maestra. Yo encontré que una de las principales es Texas. Ok, Eh, Además de que es asequible para las empresas tecnológicas, tiene una alta calidad de vida.
y que también hicieron un estudio y midieron aspectos como los espacios verdes, la actividad urbana, el crimen o la polución y está preparada para atraer talento. Y que también la capital de Texas destaca por su excelente capacidad para atraer talento global y, y pues grandes empresas. Mm, Dice también que San ¿Ese se encuentra Francisco, dentro de Smart Grow o dentro de New Urbanism? New Greenwich, Ah, ok. Ajá. y también está San Francisco en California, que ocupa el segundo lugar porque es una alternativa para el talento rico. Y aquí en México encontré que Querétaro está creciendo en eso, ya que México tiene 4 urbes reconocidas como ciudades inteligentes por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, y que Ajá. Querétaro con sus proyectos en maderas, la ciudad creativa digital, y también entre ellas está Tequila Inteligente en Jalisco Ok. y Smart City en Puebla. Ajá. Pero Sí. bueno, justo esto de Smart City, surge un poquito después, ya una vez que se conjunta este concepto de New Urbanism, Smart Grow y Ecological City, ¿no? Justo después de Smart Grow es que viene, por esto que mencionamos, ¿no? De que además hay que incorporar tecnología, bla, bla, bla. Aquí era solamente un punto más. Surge este asunto de las Smart City que ya se enfocan a hacer uso de tecnología para mejorar las condiciones de las ciudades, ¿no? Ok, muy bien. Por ahí, ¿qué nos falta? Osmar, platíquenos, ¿usted qué investigó? ¿Qué ciudades se encontró dentro de estos movimientos del crecimiento inteligente y el nuevo urbanismo? Si no se activa su micrófono, puede escribirlo entonces en el chat. A ver, acá ya nos anotó. Ah, ok. A ver, por ahí lo leemos. Ok, a ver, dice. Ok, yo encontré que Estocolmo, que tiene un sistema de contenedores que se encuentra en las calles donde las personas pueden ir a dejar su basura, pero esta tiene que estar empacada en bolsas por colores. Ok, esta basura llega a un centro de basura donde llega el camión a recoger y posteriormente se lo lleva.
otro punto importante que vi fue que busca reducir las emisiones de dióxido de carbono a través de una mejor aplicación de la tecnología. Ok, muy bien, Paula. Entonces, ok, muy bien. En Estocolmo, ok, las modificaciones entonces fueron a partir de los residuos, ¿no? Y esta ciudad que encontró, ¿en cuál está inscrita? ¿En el tema de nuevo urbanismo o el tema de Smart Growth, de crecimiento inteligente? Crecimiento inteligente, ok. Ya nos anotó Osmar también, dice. Las ciudades que apoyan a las ciudades del New Urbanism están como ciudades chinas que usan demasiada tecnología para el uso de las tecnologías de cámaras para el control y seguridad de la ciudad. École, este aspecto de la seguridad, ¿no? También es algo que se desarrolló justamente a partir de este enfoque de Smart Growth y New Urbanism. Ok. Nada más que en este caso, en el caso de las ciudades chinas, inclusive han desarrollado ciudades nuevas completamente, ¿no? Y por ahí también tienen alguna ciudad que no fue exitosa justamente al tratarse de construir desde cero con este enfoque del New Urbanism. Ok. Y además también una de las características, y que yo creo que justo fue lo que no funcionó además del todo específicamente en las ciudades chinas, en la aplicación del enfoque en las ciudades chinas, es que como tienen un gobierno que decide, ¿no? Antes que tomar en cuenta la opinión de las personas, por eso es que ellos dijeron, no, más bien vamos a hacer ciudades nuevas. O se enfoca también este asunto de la seguridad ciudadana, ¿no? Que no necesariamente debe de ser una petición de las ciudades, es decir, no desde abajo, no desde el barrio, sino más bien una decisión propia del gobierno, ¿no? Y tal vez también por ahí, por eso es que en las ciudades nuevas que intentó formar, pues sí le ha funcionado, pero tiene por ahí un par de ciudades que no funcionaron como querían, ¿no? Finalmente no se poblaron, porque los precios pues de los lugares para vivir se dispararon, ¿no? Y después de la crisis, en particular de la crisis de 2008-2009, pues ya no se poblaron como se esperaba. Ok, muy bien. Por ahí, Rodrigo, platíquenos usted qué fue lo que investigó de ciudades inteligentes, bueno, no ciudades inteligentes, ciudades con crecimiento inteligente o ciudades en el nuevo urbanismo. ¿Lo de la lectura? No, lo que les dejé de tarea que de estos dos enfoques que vimos la clase anterior, dejé que investigaran cuáles eran ejemplos de ciudades que hubieran retomado este enfoque, cualquiera de esos dos enfoques. No, después del enfoque que vamos a ver, ya vamos a entrar con lo de la lectura. Ok, vale. Vamos entonces a ver un tercer movimiento y ya después entonces platicamos lo de la lectura, ¿vale? Porque justo cómo se conforma o cómo se define este enfoque de las ciudades, pues viene ya de estos tres movimientos. A ver, ¿qué nos dice Osmar? Entra en crisis una de las más grandes inmobiliarias chinas que tiene muchos desarrollos de edificios enormes. Sí, Evergrande, ¿no? Y aparte ahorita está tremendo lo de Evergrande, justamente, que era una empresa que se dedicó, ¿no? Al sector inmobiliario. Y pues justo es una de las características que se ha visto, pues sí se construyeron ciudades modernas, ciudades con este enfoque de crecimiento inteligente, pero pues hay muchos espacios que la gente no puede ocupar. Además, recordemos que pues justamente
en particular en China, hay un control también sobre los salarios, ¿no? Para promover su sector o su industria manufacturera. Y eso a su vez pues pega en eso, en que no hay suficientes ingresos como para ocupar estos espacios, estas habitaciones modernas con este enfoque de planificación desde cero, ¿no? Entonces sí, está interesante ahí lo de Evergrande, hay que seguirlo porque justo eso también puede modificar algunas ciudades inteligentes que se habían creado para poder desarrollar las ciudades en China y que no se diera ya este asunto de los cinturones de pobreza, ¿no? Bien, les voy a compartir pantalla en la presentación. Vamos a hacerla más grande. Y bueno, el tercer movimiento del que vamos a platicar es el de Ecocities o Ecological City, que en particular surge más bien en Europa, ¿no? En comparación con los dos que habíamos visto anteriores, que surgieron en Estados Unidos, este de Ecological City surge particularmente en Europa, después de que se da este quinto programa de política y actuación en materia de medio ambiente de la Comisión Europea. Se desarrolla en un primer momento como una forma de empezar a planificar alternativas de transporte que sean sostenibles. También con este enfoque de decir, bueno, vamos a hacer ya el cambio del uso de los combustibles fósiles hacia transportes que usen algún otro tipo de energía que permita hacer ahorros en materia de energía, pero sobre todo que no sea tan contaminante, ¿no? Porque particularmente en Europa, dentro de sus inventarios de dióxido de carbono para lo de la disminución de gases de efecto invernadero para 2030, se identificó que el transporte en ellos es una parte importante, un sector importante que genera contaminación y particularmente atmosférica. Entonces, por eso surge este programa o este proyecto de EcoCity como primer objetivo. Sin embargo, pues se va ampliando a medida que empiezan a integrarse con sus propias aportaciones o soluciones otras ciudades de la comunidad europea, ¿no? De la Unión Europea. De tal forma entonces que ya hacia los años 2002 y 2005 ya se había creado un programa específico de investigación sobre sostenibilidad para los países de la Unión Europea y para inclusive otros países, ¿no? Los del área de libre comercio, que es como la Europa ampliada. Y entonces en el año 2006 se publican los resultados de estas investigaciones que se llevaron a cabo y se elaboran 2 manuales. Entonces, como tal, este tema del Ecological City lo vamos a encontrar en 2 manuales. Déjenme aquí le unifico el formato para que se vea igual. Y entonces ahí es donde se va a definir justamente qué es esto de las ciudades ecológicas, ¿no? Y nos dice, bueno, las ecociudades también parten de este enfoque de que están formadas por barrios compactos, y entonces tiene que pensarse también desde el punto de vista de las personas, ¿no? Es decir, el enfoque humano. Tiene que pensarse en primer lugar en el peatón, cómo vive la ciudad, cómo recorre, cuáles son las necesidades, hacia dónde se dirige. Se va a combinar también el tipo de usos de suelo dentro de los mismos barrios y se va a buscar integrar un sistema urbano mayor, es decir, estos barrios a su vez tienen también todo lo que se necesita, pero además se reconoce que son parte de toda la red que conforma la ciudad. Se considera que tiene un tipo policéntrico, ¿no? Es decir, se va a enfocar justamente este centro de barrio, centro de la ciudad, y sobre todo se orienta hacia cómo se va a conectar esos barrios con otros barrios o con el centro específico de la ciudad. Además, también
dentro de lo que retoma de estos otros enfoques que vimos la vez pasada, es que se tiene que diseñar los espacios públicos de tal forma que permita una integración entre las áreas que son propias para el uso de las personas, ¿no? Las casas de habitación, las áreas de trabajo, con las áreas verdes y sobre todo rescatando también el patrimonio cultural de los barrios, ¿no? Para así de forma agregada, pues entonces también rescatar en conjunto el patrimonio cultural de las ciudades. Como tal, este enfoque del Ecological City es una meta, ¿no? Es decir, no necesariamente ya todas las ciudades, o hay ciudades específicamente que se llamen así, Ecological City, pero son como trabajos que se han ido haciendo y lo que busca es que se mejore la calidad de vida directamente en los barrios. Obviamente, aquí algo de las características que necesitan para lograr esta mejora en la calidad de vida es que haya una voluntad política desde arriba, ¿no? Desde arriba hacia abajo con este enfoque de barrio, pero también que haya participación ciudadana, es decir, que se promueva esa participación ciudadana para tomar en cuenta qué es lo que se necesita modificar en las ciudades, ¿no? Y además también lo que se busca es justamente que los agentes privados pues se incluyan dentro de estos planes de las ecociudades para que no decidan de forma arbitraria cómo crece la ciudad, ¿no? O cómo se incrementa el valor del uso de suelo dentro de la ciudad, sino que además vaya justamente en concordancia con una planificación general que viene desde arriba, pero que retoma las necesidades desde abajo, desde el barrio. En particular, ya se da entonces en este enfoque de EcoCity, ya se retoma completamente estos conceptos del desarrollo sostenible y en particular se aterrizan o se resumen en dos grandes clasificaciones, que es, por un lado, que las adaptaciones que se van a estar dando en las ciudades se requiere de intervenciones constantes, paulatinas, congruentes, a pequeña escala, ¿no? Esto que decíamos, se retoma primero cuál es la opinión de los ciudadanos, se aplican mecanismos de participación ciudadana y entonces se van a realizar esas modificaciones a las ciudades en función de lo que ya se revisó que requieren directamente en los barrios. Y bueno, en segundo lugar, o la otra clasificación, que nos muestra cómo ya se incorpora este desarrollo urbano sostenible, es que se hace una propuesta de nuevas ciudades que pueden estar pensadas y planificadas desde cero, pero ya con estos postulados de la ecociudad, ¿no? Entonces son dos enfoques. Uno, cómo se van a modificar las ciudades que ya existen para convertirlas en ecocities, o cómo se van a crear nuevas ciudades desde cero que ya incluyan este enfoque, ¿no? Del EcoCity. Cuando inició este programa de Ecological City, particularmente se aplicaron estos principios en 7 ciudades, ¿no? Se les llama así 7 ecociudades. Y tenemos, por ejemplo, en Austria, la ciudad de Bad Ischl, aunque aquí solamente se quedó, ¿no? Hasta una propuesta o master plan. Después en Barcelona, en la ciudad de Trinitat Nova, también se aplicó en Buores, Finlandia, en Umbertide, Italia, y en este caso sí se comenzaron ya a aplicar algunas modificaciones, tomando las recomendaciones del proyecto EcoCity. En el caso de Trnava y Győr en Hungría, ya se habían integrado cambios importantes en los planes de desarrollo de las ciudades, ¿no? Y justamente también hay como este cambio de enfoque, pero que además implica no solamente modificaciones dentro de la ciudad, sino modificaciones o toma de decisiones entre a cómo va a crecer la ciudad o cómo se le va a permitir crecer o expandirse, para evitar este asunto de las ciudades muy extendidas, ¿no? Sino más bien promover el uso de la redensificación de los espacios. Y
La séptima ciudad es en Tübingen, Derendingen, en Alemania, donde en este caso la planificación fue más avanzada, ¿no? Se hizo la planificación en diversas fases y por lo menos cuando terminó el último, bueno, la primera conferencia ya había tenido su avance según como lo habían planificado, ¿no? Les voy a poner este video, déjenme ver si aquí se ve bien, si no lo vemos directamente en YouTube. Es que luego aquí es un poco más lento. No, lo vamos a ver entonces yo creo directamente en YouTube. Déjenme, les dejo de compartir y les comparto la de allá. ¿Por qué más hay que compartir con audio? Ok, acá está y queremos compartir sonido. Ok. Me dicen si se escucha. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha, chicos? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Entonces ya lo hacemos más grande. Ok.生态城是2008年由中国和新加坡两国政府签约成立的。成立之后，它选址在天津的滨海新区的北部。Porque no se ven los subtítulos. Acá está. Vamos a regresar un poquito.《生态城》是2008年由中国和新加坡两国政府签约成立的。成立之后，它选址在天津的滨海新区的北部。规划占地面积是30平方公里，规划人口是35万人。从2008年开始建设，计划利用10到15年的时间建成。到现在为止，生态城开发建设的10年中，主要集中的重点是我们的起步区，也就是南部片区。为了给生态城的这套生态环保的这个属性提供这么一个衡量的标尺，当时制定了一套生态城的指标体系。先有了指标体系之后，才是编制总体规划。这样的话，总体规划实际上是落实指标体系的一个具体的途径。指标体系一共包括22项的控制性指标和4条引导性指标。控制性的指标都是偏定量性的一些指标。主要是对生态城的生态环保、节能减排领域进行一些定量的约束。我们把这个绿色建筑其中的节能的这个方面，进行了很严格的控制。像我们这些所有的楼宇，它的保温的性能，都要高于其他区域的这种传统的建筑。像这个建筑里边，对于太阳能的利用，我们都进行了严格细致的规定。每一个建筑的它的生活热水都是由太阳能热水来提供的。像这个一些项目，公共建筑项目，它也采用了土壤源热泵。比如说在绿色建筑方面，我们比较推行的是这个低能耗的这种被动式的绿色建筑技术。这样的话，不会给建筑的建造带来过多的成本的增加。同时，将来在国内其他城市去效仿、去这个推广的时候，也更有它的复制的价值。2008年开始建设之初，面临的挑战有很多。其中最大的挑战就是区内的水体污染情况非常严重。生态城里边有一个营城污水库。这个污水库承载了北部汉沽城区40年的生活污水和工业废水，所以说生态城也是下决心，通过这个国内外的科技的力量和自主研发的一些技术措施，利用了3年的时间，斥资10个亿，对污水库进行了彻底的根治。其他的不利的条件，比如说这个区域的属于滨海的区域，所以说它的土壤的盐碱化程度非常的强。我们在绿化种植方面，
更多的是种植本地适生的、适合盐碱地生存环境的这种植物。这对我们来说，当时都是一些挑战。对我们第一批进入生态城的建设者来说，可能最欣慰的，或者说最感到自豪的，就是从10年前进入这个区域，刚参加工作的时候，这里还是一片盐碱荒地。通过了10年的建设，这里边已经形成了一个有10万人居住、有3万人就业的这么一个宜居的新城的状态。Ok, está bien, Denise. Listo. Salut, je m'appelle Cyril Ortega. Bienvenue chez moi ici à Los Angeles. Vamos a dejar entonces de compartir. Y listo. Esto si ven. Ok, Denise, no hay problema. Si ven este enfoque, ¿no? De particularmente de Tianjin, de esta ciudad china, va por la vía de este enfoque de la sustentabilidad, fuerte sería, ¿no? Que justamente confíe en la tecnología, en que la tecnología va a resolver estos asuntos de los problemas de contaminación, de los problemas de energía en las ciudades, del costo inclusive de los espacios, ¿no? ¿Cuáles son estos 4 principios que mencionan que tiene su ciudad, chicos? ¿Quién los recuerda? Particularmente se basa mucho en los ahorros, ¿no? Porque ahí dice, se incorporan muchas tecnologías, nuevas tecnologías en edificios inteligentes, ¿no? Entonces, y justamente dentro de eso, pues obviamente uno consideraría, bueno, pues entonces son más costosos, ¿no? Pasa esto que decíamos, son más costosos, son tan costosos que de repente la gente pues no puede comprar un espacio ahí, un departamento ahí, por la cantidad que tienen, ¿no? Entonces, justo en función de que vieron que ya algunas ciudades no tuvieron ese éxito, particularmente en el Smart Grow, que también se basa mucho en esto, ¿no? En uso de tecnología, pues dijeron, bueno, vamos a buscarlo de tal forma que podamos equilibrar los costos de estos espacios para que la gente pueda comprarlo, pero de cierta forma lo van a pagar con ahorro, ¿no? Con los ahorros que van a tener. Entonces, ahorrando en cuestiones energéticas en particular, que dice sobre todo ahorro de energía en los edificios, se cuida mucho. Además se les pone, es otro de los principios, se les pone límites, ¿no? Es decir, no se puede consumir más allá de cierta cantidad de energía eléctrica. Y las energías se promueven sobre todo que sean por medios renovables, ¿no? Entonces, justo se integra mucha tecnología a este tema de las ciudades, como nos comentó Osmar, ¿no? Ok. Vuelvo a compartir pantalla. Y bueno, este enfoque, este tema de las ecociudades, es importante mencionar que se van a concebir como una disciplina de gestión urbana, ¿no? Y justo se reconoce así, ¿no? Es una gestión urbana ya muy específica, donde lo que se busca es responder a los retos de las ciudades, a los grandes retos de las ciudades, pero además que modifiquen también la forma como se relacionan los habitantes en las ciudades y también se toma en cuenta las interacciones que ellos pueden tener con el entorno, con este entorno modificado, planificado, inteligente. Y entonces eso va a permitir que se creen las ciudades o las modificaciones que se hagan con un enfoque integral que incluya no solamente un tema, sino todo aquello que se interrelaciona entre sí en una ciudad, como por ejemplo estos aspectos de economía, por eso hablan ellos, ¿no? Tenemos límites y se tiene que ahorrar mucho de energía.
La sociología, por la forma como se integran los espacios que se van a pensar para que las personas se relacionen, se introduzcan, se reconozcan, con aspectos también de antropología, justamente cuál es el comportamiento de las ciudades, y particularmente se aplica también a las modificaciones que se van a hacer en ciudades ya existentes, ¿no? Estas nuevas ciudades, bueno, se crean nuevas formas de interacción, pero en las que ya existen, las modificaciones que se van a hacer, pues justo van de la mano con este enfoque antropológico inclusive, ¿no? Incorpora, por supuesto, también cómo se interrelacionan las ciudades a partir de la ingeniería por la cantidad de tecnología que se va incorporando. En Europa, por ejemplo, se incluyen dentro de las ciudades el tema también del uso energético y se generan los famosos mapas de temperatura, ¿no? De las ciudades, donde a partir de fotografiar desde arriba las ciudades se va identificando cómo se usa esa energía, ¿no? Es decir, en qué edificios hay una mayor concentración de ese gasto de energía, dónde se demanda más, y obviamente porque pues al ser ciudades europeas, algunas ciudades tan antiguas, pues obviamente en la época en que se construyeron sus edificios, sus edificios tanto habitacionales como los de gobierno, pues no había estos conceptos, ¿no? Del gasto de energía, de la interacción de las personas. Entonces justo estos mapas de calor se crean para ver dónde es donde las personas requieren consumir más cantidad de energía, ¿no? En sus casas, habitaciones y particularmente, bueno, durante cierta época del año para la calefacción. Y además, particularmente en ciertas habitaciones o en ciertas áreas de estos edificios. Y se va haciendo así, ¿no? Retratos por edificio de cómo se está usando en particular la energía eléctrica y también cuáles pueden ser sus posibles fugas. Y entonces incluso a nivel de edificios se hacen modificaciones, sobre todo, por ejemplo, para el aislamiento térmico, para que a partir de eso se aproveche mejor la energía eléctrica que se usa para la calefacción y entonces se logren estos ahorros, ¿no? Entonces, vean cómo justo se basa mucho en este uso de tecnología, pero tanto para esto que decíamos de crear ciudades desde cero, como para modificar las formas como ya se tenían organizadas en las ciudades y poder entrar dentro de estos enfoques de las ecociudades. Integra también, por supuesto, los aspectos de geografía, ¿no? Cómo se desplaza la gente, cuál es el territorio de la ciudad, cuál es el territorio del barrio, cómo se mueven al interior las personas, dónde se reúnen, dónde realizan actividades específicas. Entonces, justo este enfoque de las Ecological City lo que busca es incorporar muchos enfoques para poder tener mejores situaciones de planificación urbana. Particularmente, hay además un concepto ético dentro de estos principios de las ciudades ecológicas, que además se basa en que va a promover la inclusividad y la equidad, ¿no? Por ahí también no recuerdo quién nos decía, ¿no? La idea también en particular, por ejemplo, del nuevo urbanismo, creo que fue Amneris, ¿no? Que nos habló de Portland, que nos decía, además es incluir a las personas discapacitadas, ¿no? Se observa que muchos de los problemas vienen también por parte de la exclusión que se tiene hacia las personas discapacitadas, ¿no? Y entonces, dentro de estos principios de las ciudades ecológicas, se incluyen estos principios de equidad y de inclusividad, ¿no? Que se promueva. Y de repente sí requieren las ciudades modificaciones, pero incluso a veces modificaciones severas, ¿no? Particularmente con esto de la inclusividad, se tiene que pensar la ciudad de tal forma que todo lo que se incluye en beneficio para algunos, incluya también a estas personas que tienen una movilidad reducida, por ejemplo, o que tienen dificultades para moverse de la misma forma. Y eso es muy importante, ¿no? Porque justo algo de lo que se habla cuando se quiere promover la igualdad de derechos o la equidad, es que pues hay muchas ciudades que de inicio no son equitativas para las personas, ¿no? O sea, es
muy difícil que una persona, por ejemplo, en silla de ruedas se traslade a todos lados. Entonces, justo este enfoque de las ecociudades es que sí se haga así, que se hagan las modificaciones que sean necesarias, pero que ya no sea la ciudad en sí mismo un obstáculo, por ejemplo, para las personas con movilidad reducida. Entonces, de ahí surge este enfoque, estos principios de, bueno, pues entonces vamos a hacer que todas las banquetas sean transitables por cualquier persona, incluyendo las personas, por ejemplo, en silla de ruedas, que requieren más espacio, que requieren de rampas adecuadas para poder caminar, o bueno, no caminar, para poder transitar por estas ciudades, pero incluye también, por ejemplo, aspectos de, bueno, a qué altura o a qué distancia se encuentran los letreros, ¿no? Porque a lo mejor hay información en la ciudad de dónde se encuentra esto, para qué sirve esto, pero si no están de entrada, por ejemplo, a la altura de una persona que está en silla de ruedas, para que también lo pueda leer, ¿no? Es decir, con una vista más desde abajo, no solamente al nivel de nuestros ojos, de las personas que caminamos, sino también al nivel de los ojos de las personas que tienen esta movilidad reducida. Y de repente, o sea, son cosas que a lo mejor inicialmente no se tuvieron en cuenta, no se pensó justamente en que, además de las personas que transitan las calles, pues hay personas que la transitan de forma diferente, en bicicleta, en silla de ruedas, en patines. Y entonces la idea es que todo, tanto los letreros como los espacios, como el acceso a las banquetas, sea posible para todas las personas, incluyendo a aquellos que tienen problemas, ¿no? Para desplazarse de la misma forma que los demás, o de visualización. Entonces también ahí, por ejemplo, entran estas normativas que incluyen que en los espacios debe de haber también señalizaciones, por ejemplo, en sistema braille, ¿no? Y que además debe de haber marcadas ciertas señalizaciones en todos los transportes públicos para que las personas con discapacidad visual también puedan hacerlo, ¿no? Y que además dentro de estos medios de transporte haya espacios adecuados para que puedan transitar también las personas que tienen movilidad reducida, ¿no? O que están en silla de ruedas. Y justo nosotros podemos ver, por ejemplo, en nuestras ciudades, de las ciudades menos amigables para las personas que tienen problemas visuales o problemas motrices, ¿no? Es muy común que uno quiera atravesar la calle y ahí está ya un poste, y además del poste está la cabina telefónica, pero además son como 3 o 4 cabinas telefónicas. Entonces, de repente es prácticamente imposible para las personas con movilidad reducida el hacer uso de la ciudad, ¿no? El disfrutar la ciudad como cualquier otra persona. Entonces, también podemos verlo, por ejemplo, en el transporte público, ¿no? Nuestro transporte público que ha durado más tiempo, que es el metro, ¿no? Desde los 70, no se habían contemplado ahí, por ejemplo, estos aspectos de cómo va a incorporarse la gente con movilidad reducida, ¿no? Y entonces justamente se hacen estas modificaciones, decir, bueno, vamos a poner ciertas estaciones donde se puede acceder a través de elevadores. Pero sigue siendo, o sea, son buenas iniciativas, pero sigue siendo insuficiente. No hay muchos lugares donde no se puede acceder en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque la entrada al metro es en escaleras, ¿no? Se incluye también, por ejemplo, esto de en todos los pasillos incorporar estas canalizaciones para las personas con debilidad visual que usan bastón, ¿no? Y que entonces puedan dirigirse ahí. Se incorporan entonces además también los letreros en braille para que las personas puedan consultarlo. Y aún así el metro sigue siendo de repente un espacio donde no siempre es tan amigable para las personas, ¿no? Particularmente los cruces de estaciones. Sí, a lo mejor en las estaciones ya todas tienen estas canalizaciones para las personas invidentes. Sí, a lo mejor ya hay los letreros en braille, pero incluso muchas veces las personas no respetan el no pararse, por ejemplo, en estas canalizaciones para los invidentes, ¿no? Porque falta además, o sea, ya está la infraestructura, pero entonces hace falta enseñar a usarla, ¿no? Y bueno, son buenos avances, ¿no? El que ya tengamos canalizaciones, el que ya haya estaciones con elevadores para las personas con movilidad reducida, y lo podemos contrastar, por ejemplo, con las normativas que tienen los metrobuses, ¿no? Que son los medios de transporte que de forma más actual se han ido incorporando. Ahí sí ya hay obligatoriamente espacios
para que puedan colocarse las personas en silla de ruedas, ¿no? Y además también ya está contemplado que la forma de subir al Metrobús tiene que incorporar una parte donde las personas en silla de ruedas puedan subir, ¿no? Y además también ya se incorpora que en la información, por ejemplo, de los cajeros donde se recargan las tarjetas, pues también ya se incluye ahí mismo los letreros en braille, ¿no? Las opciones en braille para que las personas puedan hacer algo tan simple como la recarga de sus tarjetas, independientemente de su discapacidad visual. Luego, entonces, justo, ¿no? Estos principios éticos, o sea, la ciudad tiene que ser para todos, tiene que ser inclusiva, tiene que permitirle a las personas en cualquier condición el poder hacer uso de ella. Y eso, a su vez, entonces, se va a traducir justamente en promover la equidad, ¿no? Lo mismo, ¿no? También, que bueno, eso es particularmente para México, este asunto de los espacios confinados, ¿no? El porcentaje de asientos que va a estar destinado específicamente para mujeres. La idea entonces es que una ecociudad pues va a permitir efectivamente mejorar la calidad de vida con espacios públicos que son verdes, que están abiertos, que permiten fortalecer esa interacción ciudadana con entornos saludables, ¿no? Con estas mismas áreas verdes, con los espacios confinados, que van a ser además abiertos. Una ecociudad también va a asegurar accesibilidad general, ¿no? Es decir, que todos los habitantes puedan participar plenamente de la vida urbana, independientemente de su situación o de su condición física. Una ciudad ecológica va a garantizar que la infraestructura y los servicios urbanos van a ser accesibles para todos sus habitantes. ¿No? Esto que decíamos, o sea, lo ve tanto las personas que caminan de forma normal, como las personas que se encuentran a lo mejor más abajo por usar una silla de ruedas, o que todos los letreros que haya de la ciudad para el uso de los servicios de infraestructura van a tener además entonces su posibilidad de leerlo en lectura braille, ¿no? Particularmente para las personas invidentes. También, por supuesto, pues este enfoque de las ciudades ecológicas, pues también tiene sus argumentos en contra, ¿no? Como se desarrolla en Europa, pues obviamente este enfoque parte de las necesidades europeas, ¿no? Ya decíamos, bueno, se hacen proyectos piloto, pero además hubo un periodo, ¿no? Desde el momento en donde se empezaron a sentar a ponerse de acuerdo en cuáles eran los problemas comunes y cuáles eran las soluciones que se podían dar, ¿no? Este periodo que tuvieron para hacer investigación de cuáles eran los casos en las ciudades, pues evidentemente atiende a la situación de las ciudades europeas, ¿no? Entonces, pues dentro de esos argumentos se dice, como promueve justamente un modelo de desarrollo urbano que incluye, ¿no? Modificaciones en la infraestructura o infraestructuras ya directamente adaptadas desde su origen, pues obviamente solamente va a ser accesible para ciudades ricas, ¿no? Es decir, para ciudades de países ricos que pueden costear esa incorporación de la tecnología, o que pueden hacer esta modificación de las ciudades, ¿no? Y modificar todo el mobiliario urbano, porque muchas veces eso implica, ¿no? Que todo el mobiliario urbano nunca estuvo pensado para ser incluyente, ¿no? Para las personas con problemas de movilidad o con problemas de visión o de audición, ¿no? Que también esa es otra de las cuestiones. Entonces, pues requiere de alta inversión para hacer las modificaciones necesarias en ciudades ya existentes. También otro de los argumentos es que al momento en que se considera, ¿no? ¿Cómo se van a modificar los edificios o las construcciones que ya están? Muchas veces, pues se tienen que volver a edificar, ¿no? Esto que decíamos por ejemplo, del uso de la energía, ¿no? Cómo hacerlo más sustentable. Y pues muchas veces, obviamente, no se va a llevar en los edificios históricos de las ciudades, ¿no? Entonces, para que efectivamente sean edificios sostenibles, pues muchas veces incluso implica el reedificarlas, es decir, eliminar las que ya estaban y construirlas desde cero. Y eso obviamente pues también es muy costoso, entonces nos regresa a este primer argumento en contra.
Pero además también para hacerlos sostenibles, pues se tiene que impulsar estas transiciones hacia modelos energéticos que hacen uso de energías renovables, ¿no? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en Europa, hay mucho esta tendencia a la búsqueda del uso de energía eléctrica, pero que sea con otras formas de producción más allá de las, por ejemplo, de la hidráulica, ¿no? Que es la principal forma de generación de energía aquí en nuestro país. Entonces ellos ya están implementando energía maremotriz, energía solar, justamente para modificar esa matriz energética, ¿no? Y que sea orientada hacia formas de generación de energía más renovable. Particularmente en Europa, por ejemplo, hay una gran cantidad de plantas nucleares, específicamente Alemania, ¿no? Entonces, ellos, por supuesto, están buscando, ¿no? Estos modelos de energía que sean más sostenibles o que sean usados con recursos renovables. Entonces, como tal, pues efectivamente vemos que responde a estas necesidades europeas, ¿no? Y lo que retrata son las realidades europeas, el gasto de calor en los edificios, sobre todo en las épocas en que se requiere la calefacción, la movilidad de las personas, que también son ciudades, las ciudades tradicionales, pues son ciudades que tienden al envejecimiento de su población. Entonces, por ejemplo, dentro de estas ecociudades, se han creado incluso algunas ciudades desde cero que son enfocadas específicamente para la población senior, ¿no? Considerando que en unos cuantos años ya va a estar más envejecida la población, pues se crean estas ciudades para seniors, ¿no? Que implican que se piensa justamente cómo van a ser las rutas, que se tiene claro que no puede haber, por ejemplo, medios de transporte donde tengan que subir un escalón las personas, tiene que ser a ras del movimiento del peatón. Entonces se hacen esta integración de rampas para lograr elevaciones, para, por ejemplo, el poder subirse a un medio de transporte, pero tiene ya desde el inicio esta concepción, ¿no? Bueno, ¿para qué población vamos dirigida y cómo podemos hacerla que sea completamente incluyente, ¿no? También, sobre todo, incorporan este asunto de no generación de basura, ¿no? Sino que a partir de la separación de basura, de la correcta clasificación, se puede incrementar la cantidad de materiales que son reciclados. Y uno, que se usen de forma eficiente los materiales, y otra cosa, pues que efectivamente se reciclen. Y también, por supuesto, se fomentan estos sistemas de transporte que sean sostenibles, que no requiera gran cantidad de energía eléctrica, que hagan uso, por ejemplo, de los biocombustibles o que sean autobuses eléctricos en lugar de autobuses de combustión interna. Y particularmente en Europa sí hay un cambio, ¿no? Así importante, una sustitución importante de los medios de transporte que antes eran a lo mejor de combustión interna hacia los que usan otro tipo de energías renovables. Y bueno, entonces, pues obviamente el incorporar estos modelos energéticos renovables, implementar los sistemas de reciclaje, fomentar sistemas de transporte que sean menos contaminantes, pues también requiere de altos niveles de inversión, ¿no? Entonces, en particular, eso es lo que se dice, no como un argumento en contra de las ciudades que ya están en este camino de ser ciudades ecológicas, sino justamente para la adaptación del modelo hacia otros lugares, ¿no? Entonces se dice, bueno, por ejemplo, la realidad en Asia y en Latinoamérica, pues no necesariamente nos va a permitir seguir esta vía de la ecocity, ¿no? De las ecociudades. Este enfoque de las ecocities se los voy a poner acá, por acá había puesto la liga. Se traduce acá en dos manuales que son independientes. Primero se elabora uno que sienta como estos principios de lo que deben de ser las ecociudades. Les coloco ahí la liga donde lo pueden encontrar. Y después se elabora otro manual que ya retoma las experiencias, ¿no? De los países que ya fueron integrando este enfoque de las ecociudades, como para dar además
cuáles son estas opciones que han funcionado muy bien, ¿no? Y que entonces pueda replicarse esta modificación o esta transición hacia las ecociudades. Y bueno, hasta ahí lo del tema de ecociudad, y vamos entonces ahora sí a la lectura. ¿Qué es una ciudad sostenible? Aquí ya hablamos, ¿no? De diferentes acciones que estos enfoques han traído, ¿no? Pero entonces, ¿qué es una ciudad sustentable? ¿Qué encontraron, chicos? A ver, ahora sí, Rodrigo, platíquenos, ¿qué encontró usted ahí en la lectura de las ciudades sustentables? Sí, voy, permítame. Ok, también igual, denme 2 minutos, permítanme tantito, en lo que se organiza Rodrigo. Por ahí Paula ya nos hizo aportaciones, pero permítanme un segundo. Bueno, lo primero que destaco es que, así como hemos visto en las primeras clases, el desarrollo sustentable primero fue como que ver o analizar cómo el medio ambiente se resistía o cargaba con todo el peso de ser administrado, de que sean usar sus recursos, pero ha pasado a desvincularse del desarrollo económico, que es pues, ya no ver solo como un medio económico que trae ganancias a ciertos modelos. Ajá. Y que también nace del reconocimiento de una necesidad que consiste pues en tomar conciencia de que el modelo que hemos tenido, como el capitalista o el socialista, ya han alcanzado pues bastantes límites para el futuro, ¿no? de todas las sociedades. Entonces también nos muestra que las sociedades modernas ya no pueden seguir con la misma lógica y el mismo ritmo de explotación de los recursos, porque pues ya no va a haber viabilidad para los próximos conjuntos habitacionales o continuidad para otras conductas que deriven del uso de los recursos. Ok, muy bien, ¿no? Y justo, ¿no? Con este concepto de cómo han crecido en particular las ciudades latinoamericanas, que sobre todo su crecimiento ha sido de forma expansiva, hay algunas cuestiones, por ejemplo, la calidad del uso de suelo que se tiene disponible para la creación, por ejemplo, de vivienda, ¿no? Y eso es, o sea, es bien evidente porque en la medida del crecimiento desordenado, pues justamente se van ocupando territorios que son incluso peligrosos para la ciudad, ¿no? Justo lo vimos la semana pasada con el asunto del cerro que se desgajó, ¿no? Del cerro del Chiquihuite. Pues la gente va comprando tierras o ocupando tierras en lugares que son peligrosos, ¿no? En barrancas, en cerros donde la lógica nos diría que no son los mejores lugares para vivir, ¿no? Y además construye justamente, pues como van creciendo estas necesidades o como van teniendo económicamente para poderlas construir. Y eso muchas veces implica que como no se conciben desde su origen las construcciones, pues también son peligrosas, ¿no? Para la misma gente. Entonces, justo este enfoque de la sustentabilidad es decir, bueno, ¿qué espacios, no? ¿Cómo va a crecer la ciudad? Hay que repensar cómo va a crecer la ciudad, cómo puede ser una ciudad segura, y no solamente segura en cuanto a términos de no asaltos, no robos, sino también segura para las personas donde viven, dónde se trasladan, hacia dónde trabajan, hacia dónde estudian, ¿no? Cuáles son las actividades que realizan de consumo, de educación, de entretenimiento, de esparcimiento, y que se incluyan dentro de las ciudades, ¿no? También este modo de crecimiento que tienen estas ciudades en Latinoamérica en general, de buscar estos espacios de construcción de vivienda social, ¿no? De expandirlo también, de bueno, pues antes era la orilla de la ciudad y después de la orilla de la ciudad pues nos fuimos al Estado de México y después del Estado de México pues ya creció hacia Hidalgo, ¿no? Entonces, esta forma expansiva donde además se usan
espacios que pues no había ya ninguna infraestructura, con esta idea de que compran baratos los terrenos para los desarrollos habitacionales, pues muchas veces ni siquiera cuentan con la infraestructura o la infraestructura no cuenta con la capacidad, ¿no? De la generación, por ejemplo, de aguas negras o de residuos de estas personas, ¿no? Entonces, estas unidades habitacionales se convierten en verdaderos problemas incluso para la misma gente, ¿no? Que como tal, pues invirtió parte de sus ahorros o de su trabajo para tener un patrimonio y de repente, pues inclusive les es inútil, ¿no? Porque está muy lejos, porque no hay medios de transporte hacia su trabajo, porque o trabajan o pagan el lugar donde están, ¿no? O se trasladan hacia el lugar donde están. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más además de Paula y Rodrigo? ¿Qué más nos dice la lectura? A ver por ahí Zaira, que también no ha participado. Lo mismo, si no puede activar micrófono, puede escribirlo por el chat. No, ya se fue a desayunar y aquí nos dejó Zaira. Ok, a ver, ¿quién más por ahí? Bárbara, platíquenos. ¿Qué es eso de una ciudad sustentable? Ustedes además pueden haber investigado, o sea, además de la lectura, pueden haber investigado en otras partes, ¿no? ¿Qué es eso de una ciudad sustentable? Ok, pero bueno, si la empezó, entonces platíquenos. ¿Qué fue lo que leyó ahí? ¿Qué es eso de la sustentabilidad urbana? Chicos, recuerden que es importante que hagan estas actividades a distancia, ¿no? Recuerden que es obligatorio, ustedes tienen que considerar dentro de sus horas, las horas que son también a distancia. En particular nosotros, ahorita les digo específicamente cuántas tenemos, para que así lo consideren dentro de sus horarios. Acá está. Porque a lo mejor también es eso, como ustedes no les dan, no les pasan la carga de horas, se supone que además viene también en el temario, por eso lo primerito que les subo es el temario, para que puedan ver ahí la carga de horas. Pero bueno, vamos a aclararla para que ustedes lo consideren. Ok, a ver, urbanismo y sustentabilidad. Nos dice que la carga total de horas son 5, es decir, nosotros tenemos 3 en sesión síncrona o en clase presencial, ahora que sea presencial, y además ustedes tienen que contemplar 2 horas más de trabajo independiente en sus horas. Entonces, justo chicos, no pueden llegar y decir, no es que eso no lo vi, no lo hice, ¿vale? Ok, bien, a ver, ¿a quién más tenemos por ahí? Amneris, ¿qué es una ciudad sustentable? ¿No tampoco? O también ya se fue a desayunar o ya se durmió y nos dejó aquí. Ok, vamos entonces con alguien más. Paula, ya. Osmar, platíquenos, ¿qué es una ciudad sustentable?
Tampoco. Por ahí, ¿quién más nos falta? Pues acá, ya nos anotó acá. Ok. Una ciudad sustentable, los consumos son naturales. ¿A qué se refiere con los consumos son naturales? Porque además recordemos que este enfoque de las ciudades y particularmente del urbanismo justamente surge, ¿no? Surgen las ciudades como una forma de modificar la naturaleza, ¿no? Se modifica la naturaleza, por eso es que se crean estas ciudades, los asentamientos, los puntos urbanos. Entonces, el enfoque en sí mismo de las ciudades en un inicio fue contraponerse a la naturaleza para que haya menos vulnerabilidad entre las personas. También por eso es que los burgos cuando surgen, pues se crean como ciudades que además son amuralladas, ¿no? Ok, dice ok, dice Bárbara. Ok, consumos naturales, consumos sustentables más bien, uso de energía solar y también calentadores solares. Ok. Dice Osmar, ahora sí, una ciudad sustentable debe de ser aquella que pueda brindar las necesidades de la población en armonía con el entorno natural. École. Muy bien. Ok, por ahí, ¿quién nos falta? Déjeme ver. Gaby, ¿qué es una ciudad sustentable? Bueno, de acuerdo al texto, es aquella donde se coordinan los tres actores, ¿no? Los actores sociales, económicos y en materia de medio ambiente. También quiere decir que la ciudad, dice algo así que la ciudad sustentable es aquella que se conforma de acuerdo a sus características ambientales propias, regionales y condiciones sociales o económicas. Ajá. Que está como al mismo nivel, ¿no? O sea, también hablaba de una participación, ¿no? De una participación de la sociedad para que se puedan, ahora sí que alcanzar las metas, ¿no? Tienen que estar bueno, como en coordinación, digamos, como en la misma sintonía los tres, ahora sí que los tres actores, ¿no? Tanto, también habla así de algo de la gobernabilidad, ¿no? Que École. también, ajá, también tiene que estar así como que tanto gobierno, sociedad y, no sé, o sea, todos, ¿no? Los actores que para que la ciudad tenga un equilibrio, ¿no? En sustentabilidad. École. Y justo este asunto de repente cuando uno lee lo de las Smart Cities y las ciudades ecológicas y el nuevo urbanismo y el crecimiento inteligente, ¿no? Esto que decimos de, pues es que partió desde las necesidades de la sociedad, de los actores, ¿no? De repente suena como un poco romántico, ¿no? Pues sí, si reorganizamos la ciudad, todo va a ser Nada más lindo y como que bello, ¿no? como en el discurso, ¿no? O sea, Ajá. queda ahí en el discurso y pues no hacen partícipe muchas veces a la sociedad, porque hay que tomar en cuenta que muchas veces las ONG, bueno, las organizaciones no gubernamentales, las ONG, las no gubernamentales son las que incluso hacen más acciones, ¿no? Para tener un equilibrio, o sea, que también ahí, porque muchas veces si no les hacen caso, digamos, también leí algo así en el texto que hablaba de que si el gobierno no hace caso a la voz de la sociedad, pues al rato por eso nacen los movimientos, ¿no? En contra de ciertos principios de, pues sí, que el gobierno da a conocer o algo así, porque pues ahora sí Exactamente, que ¿no? se queda ahí. Se queda en el escrito, ¿no? Se queda en la planeación de la ciudad, pero no se traslada, ¿no? Entonces, sí, esta parte de la gobernanza que justamente habla pues de la participación ciudadana es sí, importante y además es necesario no romantizarla, ¿no? Porque, o sea, en las ciudades hay posturas encontradas, pero realmente posturas encontradas completamente, ¿no? Desde, por ejemplo, el decir, ¿por qué yo tengo que pagar tanto de predial o tanto de impuestos y les están construyendo sus casas a los que, por ejemplo, no se derrumbaron en el Cerro del Chiquihuite? O sea, ¿yo por qué tengo que pagar tanto? ¿No? O, por ejemplo, en algunos lugares donde se implementa este asunto de los trayectos peatonales, ¿no? ¿Por qué tengo yo que ceder, no poder entrar a lo mejor al centro de la ciudad
y privilegiar a los peatones. Si además yo pago impuestos predial y además pago mi impuesto de mi automóvil, ¿no? Para poder transitar. O este asunto, ¿no? Que también es muy común, por ejemplo, con lo de las líneas de Metrobús, ¿no? Efectivamente, Metrobús es un transporte público, es un transporte más limpio, pero requiere modificaciones en la ciudad que muchas veces no están a favor las personas. Dicen, ¿por qué me van a reducir a mí mi avenida de 3 carriles a uno solo? Porque de un lado me van a poner un carril confinado del Metrobús, donde además no puedo dar vuelta hacia la izquierda, y del otro lado me están poniendo un carril para bicicletas, lo que me reduce a mí como automóvil el poderme trasladar solamente a un carril, y lo que hacen es generarme una mayor cantidad de tráfico que una solución. Entonces, Metrobús no es una solución, ni las Pero a bicis veces son una también, solución, ¿no? también Entonces, a veces como sociedad somos incongruentes, ¿no? Porque te quejas de que te van a poner un Metrobús, pero ahí vas y te paras en doble fila para, no sé, bajarte rápido a sacar del cajero, o para, por ejemplo, los tallercitos esos que por acá, por donde yo vivo, han proliferado esos de las motos, de donde venden ujú, refacciones de motos. Se quejan de pitos verdes o sus cubetas para que para no les, apartar, ¿no? Ujú, ¿cómo se llama? Para que no les invadas el espacio para arreglar, hacer sus composturas, ¿no? Los tallercitos mecánicos, o ujú, simplemente afuera de los hospitales, ¿no? También los viene, que también ajá. hasta ponen sus guacales, o bueno, no nada más en afuera de hospitales, en muchas avenidas Sí, ponen, en todos los y lugares uno donde hay a veces reunión hasta de tiene, gente, ¿no? Ujú. o sea, y se quejan del Metrobús. Yo siempre he apoyado lo del Metrobús, porque incluso desde mi punto de vista, yo también manejo y digo, o sea, hasta cierto punto yo lo veo bien, es más rápido y no hay tanto tráfico y todo. O sea, llegas a un momento en que como automovilista te harta, bueno, te cansas, ¿no? del tráfico. Yo, desde mi punto de vista, el Metrobús es uno de los mejores proyectos en movilidad que ha tenido el gobierno de la Ciudad de México. Sí, ha sido muy útil, ¿no? Y además se ha replicado en muchas ciudades, ¿no? No fuimos los primeros, hay 2 ciudades, una colombiana y la otra, no recuerdo ahorita bien de dónde, creo que en Perú, pero no estoy segura, donde empezaron con esto del transporte tipo Metrobús. Y justo de ahí lo retomó la Ciudad de México, y fue un reto importante. Ya no me acuerdo quién estaba como jefe de gobierno en aquella época, creo que era Rosario Robles, no estoy segura. Sí, creo que fue con Rosario Robles cuando empezó. Y recuerdo que a mí, por ejemplo, cuando me comentaron en un diplomado, que fue la primera vez que empecé yo a meterme en estos temas de medio ambiente, porque ya me llamaba mucho la atención, y nos plantearon ahí el proyecto de Metrobús, carril confinado en Insurgentes, ¿no? Aparte, imagínense, en Insurgentes, que era una avenida que era una avenida caótica, ¿no? Esto que dice Gaby, o sea, había bienes, pero además había inclusive talleres que tienen ahí que usan, que es ilegal aparte, ¿no? No está permitido el que hagan composturas mecánicas fuera de su negocio sobre la calle, ¿no? Pero había eso, había lugares donde había mueblerías, había lugares donde había, bueno, los mercados, ¿no? Que ocupan además mucho espacio. O sea, había autos estacionados en doble fila, y entonces, por lo tanto, los autobuses bajaban a las personas en el tercer carril y a veces hasta en el cuarto, ¿no? O sea, era un absurdo justamente Avenida Insurgentes, ¿no? Entonces mucha gente decía, es que no, o sea, eso es imposible, ¿cómo vas a negociar con toda esa gente para que entienda que va a haber un carril confinado y que por lo tanto deben de liberar el espacio? Entonces, tardó varios años en poderse construir la primera línea de Metrobús, porque justamente primero hubo que conversar con toda la gente, convencerla de que iba a ser mejor para las zonas, ¿no? Para sus colonias, eh, negociar cómo se iban a entender entonces, sobre todo los que ya obtenían un ingreso ahí, ¿no? Por ejemplo, con todos los ambulantes, porque también
había zonas muy amplias de ambulantaje. Y negociar también en particular con los microbuseros, ¿no? Entonces era ahí como lo más difícil y también lo que más se tardó, porque además de negociar con ellos en que ya no iban a pasar por ahí rutas, salvo en algunos pequeños tramos que conectan, pero ya no iba a ser de ellos como tal insurgentes, fue algo muy difícil. Además el organizarlos para que crearan empresas, ¿no? Y que entonces esas empresas fueran las que dieran el servicio en Metrobús, también fue otro asunto, porque además, pues ustedes lo saben también, ¿no? Si han hecho uso del transporte de microbuses. Ok, se iban a organizar, pero no se pueden organizar todos, ¿no? O sea, el chamaquillo de 15 años que ya conducía el microbús, ¿no? Y que no decían que era menor de edad, pues él iba a estar excluido, ¿no? Y los que de repente manejaban bajo la influencia de enervantes, pues tampoco iban a ser incluidos, ¿no? Porque pues efectivamente tenían que cumplir con ciertas características los choferes. Entonces, si hubo un desplazamiento de algunos tipos de poblaciones, ¿no? Particularmente estos choferes de microbuses que no debían estar conduciendo un microbús, particularmente los ambulantes, ¿no? Particularmente también, por ejemplo, los viene en las zonas donde había confluencia de personas y de automóviles, por ejemplo, afuera de oficinas, afuera de mercados. Entonces, fue un proceso complicado y sí, efectivamente, y además, sobre todo, se metió el proyecto de Metrobús para la certificación de dióxido de carbono para poderlo meter como bonos de carbono, ¿no? Entonces, fue un proyecto súper ambicioso y además, déjenme buscar aquí. Que tuvo que negociar mucho y, por ejemplo, en el caso específico para poder, miren, línea 1, 2004, sí, justo yo estaba tomando mi diplomado en 2003, entonces justo empezó en diciembre de 2004, yo estuve tomando en 2003, 2004, y entonces empezó en diciembre de 2004 y junio del 2005. Además, ¿no, maestra? De que se aprovecha pues las vías que ya tenemos. O Ajá, sea, sí. realmente, yo no, por ejemplo, yo desde mi punto de vista, pues a mí eso de los cablebús, eso no se me hace como un buen proyecto, la verdad, de movilidad. ¿Cuál? Lo del cablebús, Lo del cablebús, sí, no a se mí me también hace me un parece tan muy. buen proyecto que no. Pienso que hubieran aprovechado de otra forma las vías, ¿no? Que tenemos. Era Andrés Manuel, era cuando se puso la primera línea de Metrobús. Fíjense qué cosas tan interesantes, ¿no? Sí, yo creo que hay que estudiarlo. Yo también cuando dijeron que iban a poner el cablebús, yo dije, no creo, porque ya se había hecho, por ejemplo, un estudio para Tramway en Ciudad de México y resultó ser muy costoso. Entonces yo dije, bueno, si eso es costoso, todavía un cablebús es mucho más caro, ¿no? Porque requiere de toda una infraestructura completa y además, pues las cabinas son caras, ¿no? Pero ahí habríamos que buscar el documento. Lo voy a buscar para compartirlo y leerlo juntos, de cuál es la justificación, ¿no? de cablebús, porque además también, pues no se puede trasladar tanta gente como en un autobús o en un metrobús, ¿no? Pero sí habría que leer bien cuál es la justificación técnica y social de por qué fue mejor una opción de cablebús que una opción, por ejemplo, de usar las rutas, las vialidades que ya se tenía, ¿no? Pero, bueno, y aparte les comentaba de esto, para poder entrar en bonos de carbono, además, se requería de que se destruyeran los microbuses. Entonces, también eso hubo que negociarlo con los microbuseros porque decían, o sea, me vas a desplazar, me vas a quitar mis rutas. Y además de todo, tengo que destruir mi automóvil. Y además, no solamente era el microbusero hombre camión, ¿no? Sino que existían, pues, personas que tenían flotillas, ¿no? Entonces,
Ellos no trabajaban directamente, obviamente tenían empleados, tenían trabajadores, por lo cual también no necesariamente esos trabajadores iban a estar contemplados en, o sea, había ahí una situación de desplazamiento de unos o de otros. O tomas en cuenta el hombre camión y entonces, aunque no fueran propietarios de microbuses, estas personas podían participar en la creación de las empresas que iban a manejar Metrobús, bueno, que iban a conducir, de conductores, o desplazabas a los propietarios de flotillas, ¿no? Que ellos no trabajan, pero eran propietarios de esas flotillas. Entonces también, además de negociar con el hombre camión, los que sí eran propietarios, pues también se tuvo que negociar con los dueños de flotillas, porque además era eso, ¿no? Se implicaba que tenía que destruirse los autobuses para poder certificar que efectivamente se iban a reducir esas toneladas de dióxido de carbono y que no solamente, ¿no? O sea, se iba a lo mejor a contaminar menos en el corredor de la línea 1, pero entonces todos esos autobuses y microbuses se iban a vender en otro lado y en otro lado iban a seguir contaminando, ¿no? Entonces, fue un proyecto de veras muy ambicioso en aquella época. Les digo, cuando nos lo platicaron, muchas personas dijeron, no, es que eso va a ser imposible, eso no se va a lograr. Eso, sí, vean, de que nos platicaron en 2003, un año después, 2004, empezó línea de Metrobús. Y obviamente se tardó mucho, ¿no? Porque a lo mejor una obra de una vialidad puede tardar 3 meses, 6 meses, pero justo, ¿no? Tardó por lo menos un año completo por este proceso de negociación. Entonces, sí, este enfoque de las ecociudades, del nuevo urbanismo, del crecimiento inteligente, del uso de tecnología, ¿no? Lo que decían, por ejemplo, los chinos en este video que les compartí, ¿no? Sí, efectivamente son nuevas soluciones, suena muy bien, pero al momento en que lo aterrizamos, bueno, ¿cómo lo ponemos en nuestra ciudad? Entonces, pues justamente ahí hay que perder esa romantización de sí, todo será verde, todo será sostenible, todo será inclusivo, ¿no? Y entonces hay que negociar directamente con la gente, ¿no? ¿Cómo te explico yo que ya no vas a poder tener, por ejemplo, tu taller de composturas, tu taller mecánico allá afuera de tu casa, ¿no? ¿Cómo te explico que ya hay una vía para bicicletas y que no puedes ocuparla? Porque además también, ¿no? Eh, si se está dedicando una parte importante del gasto público para estas modificaciones de ciudades ya existentes, pues entonces no se puede también el invertir una gran cantidad en vigilancia, ¿no? Ahora más policías y múltame a todos los que no respeten. Entonces, justamente hay que idear cómo se va a hacer, cómo va a funcionar, cómo se le va a comunicar a la gente, cómo se le toma su opinión, cómo se negocia con los detractores, con los que están en contra. Por eso me interesó además en cada uno de estos movimientos ponerles los argumentos en contra. Porque siempre en cualquier enfoque, en cualquier modificación en las ciudades, se va a tener argumentos en contra, se va a tener grupos de interés que están en contra de los proyectos, ¿no? Entonces, hay que tenerlo siempre muy claro al momento de hacer un diagnóstico. ¿Quiénes son esos actores y cuáles son las posturas de sus actores, ¿no? Y es algo que tenemos que hacer también cuando hacemos el diagnóstico de hábitat. Ok, a ver, platíquenme, ¿cómo vieron este video de las ciudades inteligentes de China? Si no hubo más revisión de la lectura. ¿Qué les genera, qué les produce este asunto de las ciudades con mucha tecnología, planificadas desde cero, pensando en ahorros energéticos, ahorro de agua? Les manda saludos mi gata que no me deja. Ok. Una mejor calidad de vida tanto para sus habitantes como para, más que nada, supongo que futuras generaciones. Ok, sí, ese es el objetivo, ¿no? De todas las modificaciones que se hagan. Mejorar calidad de vida de las personas, sin duda, ¿no? Sin duda esa es como la base del uso o de la modificación o de la reorganización de la planeación de las ciudades, ¿no? Ok, ajá. ¿Qué más, chicos? ¿Qué posibilidad tenemos nosotros, por ejemplo, de estos usos de la tecnología o de convertirnos en una ciudad inteligente, en una ciudad, en una smart city, ¿no? Por ahí, a ver, Paula, anótenos algo en el chat mientras alguien más nos platica.
Yo algo que recuerdo del video fue que mencionaban que ahí en la ciudad ya había como una zona donde ya había varias acumulación de aguas anteriores, de años muy anteriores, y que querían empezar a tratar con la tecnología, ¿no? Yo creo que esa es una buena alternativa porque recuperar aguas que ya dábamos por perdidas podría ser interesante para aminorar el impacto ambiental que hemos generado en las ciudades. Lo que no sé es que si eso sea posible pues, aquí en la Ciudad de México, porque hemos perdido ya varios cuerpos lacustres y pues las tecnologías que aquí tenemos no son las mejores. El poder adquisitivo tampoco es lo que es muy alto como en primer mundo, como para que podamos recuperar grandes cuerpos de agua que ya están contaminados. École, ¿no? Y justo ustedes ya llevaron su problema prototípico de agua, ¿no? En semestres anteriores. Entonces ya tienen claro que este sistema de saneamiento de aguas de la ciudad, pues es poco sustentable de origen, ¿no? Es decir, no hay tratamientos como parciales, sino que pues, lo que se decidió fue canalizar, todo canalizarlo hacia afuera, que como tal las aguas que usa la ciudad se fueran a otro territorio, ¿no? Por eso es que además la infraestructura pública se ha concentrado en los grandes emisores, ¿no? En ampliar las redes de drenaje de la ciudad más que en crear nuevas plantas de tratamiento de agua, ¿no? Ok, a ver, dice Paula. Sería necesario crear una conciencia o nueva cultura para poder llegar a una ciudad sustentable. En la lectura dice que crear como una política de sustentabilidad. Sí, justo, ¿no? O sea, hay que cambiarnos el chip. Ustedes a lo mejor son bien jóvenes y ya con esta educación en el IRC que siempre incorporan este tema de sustentabilidad en varias asignaturas. A lo mejor ustedes ya lo tienen como más claro, ¿no? Que tiene que ser sustentable la ciudad. Pero justo todavía tenemos grandes poblaciones de la ciudad que pues incluso no les importa, ¿no? O sea, no les importa ni siquiera qué es eso de la sustentabilidad, ni les importa que la ciudad sea sustentable. Ellos lo que quieren es tener agua en el grifo y que el drenaje no les regrese el agua en época de inundaciones, ¿no? Ok, por ahí quién más no nos podía hablar, ya no me acuerdo quién era. Creo que era Bárbara, ¿no? También Bárbara, escríbanos por favor algo ahí en el chat, en lo que Osmar nos platica. ¿Cómo ve, Osmar, usted esto de las tecnologías usadas en las ciudades para resolver grandes problemas? O ya también se fue a desayunar y aquí nos dejó Osmar. Se me hace muy, pues bueno, el uso de las tecnologías para afrontar los problemas de las ciudades. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica, pues todavía falta bastante, principalmente empezando por infraestructura. Ni siquiera hay en algunas ciudades infraestructura básica. No hay ni siquiera conexiones pues sí, al drenaje o al agua potable. Pero sería ver cómo aplicar las nuevas tecnologías para facilitar, pues empezando por lo básico. Ajá, ciertamente, ¿no? Ahí por eso esta crítica de las famosas ecocities, porque sí, efectivamente, ¿no? O sea, nosotros tenemos problemas que los europeos ya ni se imaginan. Recuerdo alguna vez en la maestría, no, y creo que ni fue en la maestría, era en un curso de francés que estaba tomando allá. Igual hicimos un taller, algo así, algún tema estábamos hablando, entonces, igual les dije, no, bueno, pues poner energía eléctrica en todas las ciudades. Y se me quedaron viendo así como, ¿cómo que poner energía eléctrica en todas las comunidades? Y yo, bueno, sí, pues porque hay algunas que no tienen. Decía, no, aquí en Francia, todos los poblados, el poblado más pequeño tiene electricidad y tiene agua. No se preocupan de eso. Puede ser que las formas de capturar el agua o de cómo les llega el agua sean diferentes. Puede ser que también la electricidad sea por diferentes tipos de producción, ¿no? Pero todas tienen agua y tienen electricidad. Y son así como golpes secos de realidad, ¿no? Que de repente, pues uno daría por hecho que en todo el mundo hay poblados pequeños, poblados alejados, poblados en los cerros,
Y uno daría por hecho que pues en todos los lugares hay estos problemas, ¿no? No hay energía eléctrica, no hay caminos, no hay sistemas sanitarios. No, o sea, son realmente problemas de nosotros, ¿no? De los países de Latinoamérica, los países de Asia, los países de África. En Europa por eso ya no se preocupan, ¿no? O sea, su preocupación por la infraestructura es por renovarla, por mejorarla, porque además su infraestructura, pues muchas veces es desde el siglo XVIII, XIX, ¿no? Mientras que la nuestra es crearla, o sea, porque hay lugares que efectivamente no lo tienen, ¿no? Entonces, sí, justo para mí fue así como un golpe seco de realidad, decir, ups, ¿no? O sea, eso solo sucede en mi casa. Ok, bien, Abneris, por ahí platíquenos también, ¿cómo ve esto de las tecnologías para las ciudades? ¿Quién? Abneris, platíquenos. Pues ya le había dado mi punto de vista, que, bueno, para mí yo creo que sí es un tema muy importante. Y, o sea, bueno, no sé ustedes cómo lo vean, pero yo todavía sí lo veo un poco más lejos de alcanzar, porque pues hay, ajá, como dice, pues estamos en el tercer mundo y pues las cosas de aquí son muy, muy, muy diferentes a las del primer mundo. Entonces, yo creo que sí hay que lograr más objetivos y todo, pero pues yo supongo que vamos muy lentos y pues eso. Vamos a otro ritmo, ¿no? Pero sí, también debe de haber tecnologías que nosotros podamos desarrollar específicas, ¿no? Bueno, lo siguiente que les iba a platicar, pero bueno, dije, mejor me detengo a ver cómo ven ustedes este asunto, es que ya vamos a revisar este camino, lo dejaremos para la siguiente clase, el camino que se ha recorrido, ¿no? Para llegar a Hábitat 3, justamente ya para entrar a Hábitat 3, pero bueno, vamos a retomar un poquito este tema del recorrido y hablar entonces ahora sí ya específicamente de qué es Hábitat 3 y que tome en cuenta qué indicadores vamos a estar trabajando, desarrollando a lo largo del curso, pero bueno, eso ya será a partir de la siguiente clase. Supongo que hoy no se conectaron mucho por lo de las vacunas, ¿verdad? Yo creo que a muchos les tocó ponerse vacunas esta semana. Espero que si ustedes no se han ido a vacunar, vayan a vacunarse y no les vaya a pegar tan fuerte lo de la reacción. ¿Va que va? Cuídense mucho, chicos. Entonces los dejo para que se vayan a su siguiente clase y que tengan un lindo fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. profesora. Buen día. Nos estamos viendo. Bye.